Seguimos en los debates de la televisión de Ferrol hablando de este cambio político y de sus consecuencias aquí en Ferrol, y además contamos con una nueva colaboración esta noche. Se ha sumado a esta mesa Álvaro Montes como miembro representante de En Marea, así que vamos a cederle a él la palabra, ya que anteriormente tanto Juan Juncal como Beatriz Estallo nos han comentado cómo han visto esa moción de censura y qué va a suponer. Así que muy buenas noches, Álvaro, gracias por venir y cuéntanos cómo habéis vivido desde En Marea esa moción de censura y cambio de gobierno. Hola, que tal? Moi boa noite. Bueno, pois eu creo que o portavoz de Marea no Congreso, Miguel Anxo Fernambello, describía perfectamente a situación do que significaba a presencia do Partido Popular na presidencia do Goberno do Estado. Era unha situación que aparte a calificaba usando unha expresión de Valle Inclán, era unha situación, unha imaxe grotesca, que un partido imputado por uns delitos tan graves como corrupción, que estamos falando da imputación dunha organización política en si mesma, onde o nome do presidente do Goberno aparecía en as contas de Bárcenas por ter recibido cartos en B. Eu creo que o que a ciudadanía xa non entendía que un presidente puidera estar en esa situación, donde ademais se demostrou que minteu en sede judicial. Entón non quedaba outra que facer unha moción de censura, porque realmente eu creo que os cidadáns deste país non se merecen un goberno como do Partido Popular. O que sí nos dá certa pena que isto teña chegado en este punto, porque realmente a proposta que fixo En Marea, Unidos Podemos no seu momento, foi un pacto político para evitar xa que Mariano Rajoy fose presidente do goberno. Nosotros non tiñamos dúbidas que era un goberno que realmente este país non se merecía, un goberno que, como digo, está en este caso imputado por un tema de corrupción, onde varios dos seus membros destacados pues están desde Rodrigo Rato, Rajoy, Camps, en un montón de procesos judiciais, e en este caso pues foi a Gürtel, pero como digo, hai moitos casos detrás e moitas cousas que fixeron a este país que realmente non nos merecíamos, e habería que ter tomado medidas antes dentro dun acordo de esquerdas para tratar de cambiar a situación. ¿Qué va a suponer la entrada de este nuevo gobierno? Pois estábamos así antes comentando, eu prefiero dar estos 100 días para ver como se desenvolven os tempos. Eu creo que, sobre todo, a nivel xeracional e sobre todo en esta cidade, temos bastantes probas do que significaron os sucesivos gobernos do Estado, pero bueno, agardemos a ver como toman este goberno. Agardemos que esas minorías que se dan, que moitas veces se poñen ou se critican, pero realmente é o que fai a proba de madurez dunha democrática, a capacidade de chegar a acordos, e en este caso, que haxa un presidente do Partido Socialista en minoría, igual que pasou na moción de censura, eu espero que teña esa necesidade de chegar a acordos e que esos acordos os faga necesariamente coas forzas de esquerdas, porque para pactar con Ciudadanos ou co Partido Popular, para eso seguramente a xente acabe escollendo o original, e o original era o Partido Popular. Esperemos que realmente este goberno que está montándose ao redor da figura de Pedro Sánchez sexa un goberno de cambio, e se esa é a intención do Partido Socialista, ali atopará a En Marea e o resto das confluencias en torno a Unidos Podemos. Hablábamos de este cambio de gobierno a nivel nacional, pero también nos preocupa conocer cómo repercute a esta ciudad naval, si este giro político va a repercutir directamente a la ciudad. Juncal, ¿qué cree que va a pasar? Bien, déjame un matiz, porque volvemos a lo mismo, y aunque se incorporó tarde, pero insiste otra vez en lo mismo, yo tengo que insistir, dejar claro, a Mariano Rajoy no le han condenado absolutamente nada, ni está imputado, y la sentencia, vuelvo a insistir, que hacéis una lectura interesada. ¿Por qué? Porque lo que ha sido condenado es una responsabilidad por un enriquecimiento que han hecho, el que tiene el Partido Popular, porque lo han hecho unos señores. Pero bueno, sí, como yo te incorporaste tarde, es igual, vuelvo a insistir, la corrupción son temas individuales de personas que, bueno, pues actúan de una manera absolutamente despreciable, pero que nos toca sufrirla toda, porque claro, decir, criticáis al Partido Popular, pero es que le dais el gobierno a un partido, al Partido Socialista, que tiene 600 imputados en Andalucía en los ERES, el tema de Asturias, etcétera, etcétera. Claro, no vamos a hablar a decir aquí, no, el Partido Socialista no va a hablar, no tiene ningún caso de corrupción, no, pues bueno, bien, vale, es igual, bien. Lo que nos interesa, Ferrol. Hombre, pues hay temas que están pendientes de Ferrol, indudablemente
mala gestión de este gobierno tiene parados temas como es el tema del convenio con Defensa, temas importantes de cara a la ciudad que indudablemente puede retomarlos. No sé la postura que va a tener el Partido Socialista, depende del Partido Socialista. Desde luego el gobierno del Partido Popular estaba dispuesto, había el tema del convenio de defensa estaba cerrado, que no se ha materializado, pues porque por desidia del actual gobierno municipal. Y todos los temas pendientes, el tema de van los presupuestos, el arranque del programa de las F-110 no tiene que variar. Bueno, en principio no tiene que variar, no lo sé, porque desde luego la marca Podemos en los debates presupuestarios hacía hincapié en el gasto de defensa. Bueno, pues probablemente si se corrige la intención que tenía en cuanto a los programas especiales de armamento que estaban planificados por el Partido Popular, si se retocan por presiones políticas porque se decide que no se quiere invertir en defensa, pues a lo mejor nos vemos obligados, nos vemos sujetos a problemas en la empresa pública Navantia, ¿no? Es decir, hombre, hay la incongruencia de que los líderes locales, lógicamente, pues, tanto aquí como en Cádiz, el señor Suárez, el señor Kichi, pues se manifiestan abiertamente por los contratos, pero es que en Madrid todos los posicionamientos del grupo parlamentario de Podemos son críticos, tanto en el Pleno como en comisiones, son críticos con todos estos programas especiales de armamento y su financiación, y bueno, abogan, y Esquerra Republicana, otro de los apoyos que tiene este gobierno, pues también critican abiertamente la inversión en el gasto militar, con lo cual indudablemente pues habrá que esperar que el gobierno clarifique cuál es su postura y por lo tanto ver si se puede afectar a lo que corresponda con Ferrol en ese aspecto. Vamos, y los otros, pues lógicamente el gobierno tendrá que explicarse o cuáles son sus intenciones, manifestar cuáles son sus intenciones con respecto a los temas que están planteados en la ciudad. Beatriz, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cree que va a beneficiar el hecho de este cambio de gobierno a la ciudad? Sin duda alguna, solo hace falta ver los últimos años, los gobiernos del Partido Popular en el Estado y aquí, y después lo que ha ocurrido en los últimos años para ver la situación insostenible de Ferrol. Creo que cualquier ferrolana o ferrolano que nos esté viendo sabe y es consciente que la situación de Ferrol es insostenible. El Partido Socialista ya hemos tenido una ejecutiva en Ferrol y vamos a tener otra, y estamos hablando también con cargos del partido para enviar un dossier actualizado con los temas con los que estamos en contacto, por supuesto, siempre con nuestros diputados y diputadas, pero que además ahora se pueden gestionar desde el Gobierno. Es intolerable la parálisis del convenio de defensa, es intolerable la parálisis de la depresión de las PIAs, es intolerable la situación de la pasarela de Santa Marina, en la que el Gobierno municipal, cierto que ha tenido una responsabilidad inmensa, es intolerable cantidad de cosas que dependen del Gobierno del Estado, y que la falta de gestión también del Gobierno municipal sin mover un solo dedo. Nos hemos encontrado con dos polos que pensaron exclusivamente en los intereses electorales en lugar de pensar en la ciudad, en Ferrol. Ahora es una pena que quede solo un año de mandato, pero espero que sirva en todo caso también para que la ciudadanía tome conciencia de quién trabaja. Nosotros vamos a poner los temas punteros de Ferrol en la interlocución con el nuevo Partido Socialista, y sin duda se verá favorecido. De hecho, lo que vamos a retomar es las enmiendas que ha presentado el Partido Socialista a los presupuestos del Estado por Ferrol, que han sido rechazadas todas, absolutamente todas,
por parte del Partido Popular y vamos a pedir que, si no puede ser en presupuestos, porque ya están aprobados en el Congreso, salvo que ahora, por supuesto, presentarlas en el Senado. Por supuesto. A lo mejor resulta que el PP las votó en contra en el Congreso y ahora las aprueban en el Senado, lo mismo que ahora parece que en el PNV les vais a quitar el dinero. No las mantenéis en el Senado, según la información que tengo yo. Mantienen el veto. Pero ¿por qué me interrumpes? No, porque estás diciendo unas cosas y te estoy informando de la situación. Estoy informada. Las enmiendas del Partido Socialista han sido rechazadas absolutamente por el Partido Popular. Estoy hablando de un hecho objetivo de todas y cada una. Y ahora irá al debate en el Senado. Pero las presentaste. Pero por favor, si vamos a entrar en la fase del Senado ahora, pero por Dios, en un Senado en el que había unos presupuestos que con una mayoría del Senado que ahora puede modificarse, si es cierto que lo que dice ahora el PP, que pueden modificar algunas partidas del PNV quitando lo que se les había concedido y entonces se podría modificar para otros sitios. Bueno, no sé, ese juego que se trae el Partido Popular de chantaje por la modificación de postura del PNV, en que va a acabar y lo veremos. En cualquier caso, sea o no a través de presupuestos, lo que sí es seguro es que vamos a ver una apuesta por esta ciudad. Y quiero recordar, porque la verdad es que una mentira dicha 1000 veces parece acaba convirtiéndose en una verdad. La mayor inversión en el naval, la mayor carga de trabajo histórica de estos astilleros ha sido con José Luis Rodríguez Zapatero. Y invito a cualquiera a asistir al Boletín Oficial del Estado y lo comprueba, que es como se comprueban las cosas. Por cierto, apostando además por innovación, por buques de proyección estratégica y por innovación, una cartera que con este gobierno afortunadamente vuelve a ser importante, con Pedro Duque de ministro de innovación. Estamos muy interesados en la apuesta por la innovación en esta ciudad y quiero recordar que el Partido Popular restringió en un 70% fue el recorte en investigación, y un país que no investiga es un país condenado a quedar separado. Por lo tanto, veremos a un gobierno, ya lo hemos visto, progresista, feminista, abierto a los derechos y libertades, que va a tocar la reforma laboral y por lo tanto nos va a afectar a nosotros, comprometido con las pensiones y desde luego comprometido por esta ciudad. Y los socialistas de Ferrol nos vamos a encargar, a diferencia de lo que han hecho el Partido Popular y Ferrol en Común hasta ahora, nos vamos a preocupar bien y mucho de que se cumpla con la ciudad, ajeno a otros intereses electorales que han mantenido otros partidos en grave irresponsabilidad con Ferrol. Por otro lado, el alcalde decía el otro día un nuevo escenario, una nueva oportunidad. ¿Opinan lo mismo? Entiendo. ¿Cómo ven este cambio de gobierno? Unha puntualización respecto ao anterior. A sentencia Gürtel afirma que a organización do Partido Popular coñecía e condena a organización. Por lo tanto, a máxima responsabilidade supoño que xa do principal responsable da organización. E logo, pois, eu certamente quedo perplexo, e seguramente a xente que nos este vendo dende as súas casas tamén quedará perplexo, porque realmente a situación e o desmantelamento que se dá no sector naval en esta cidade e que repercute na perda demográfica de Ferrol, na perda de actividade económica, na repercusión que ten Ferrol dentro do PIB galego, do PIB estatal, pois precisamente temos hoxe aquí a representantes dos dous partidos que teñen a principal responsabilidade en ese tema. Isto comeza a principios dos 80, cando se dá un proceso de desindustrialización que inicia, seguindo instruccións da Unión Europea de desmantelamento deste sector industrial, inicia, neste caso, Felipe González, o que fixeron os sucesivos gobernos do Estado, aparte de mentir a cidadanía, aparte de mentir constantemente, e a xente que temos unha idea de que estas últimas xeracións non vivimos outra cousa respecto ao sector naval, na máis que a mentira. E para exemplos podemos poñer o de Feijóo cos floteles, que aquí parece que iban a vir 50 barcos e ao final o contrato foi como foi. Tamén me gustaría decirle ao señor Juncal que de temas parados en esta cidade, en este país, sabemos moito, e voulle repasar a vostede os temas parados e tamén que me explique, por favor, como sempre pasa, e sobre todo en esta cidade onde, por exemplo, a AP9 foi a última cidade en conectarse coa AP9. Decisión, Goberno Central. As conexións ferroviarias que ten Ferrol co eixo atlántico tamén son lamentables. Responsabilidade, Goberno Central.
as conexións do AVE, que realmente eu nos considero prioritarias, só hai que ver, preguntarse cada un de nós cantas veces vai a Madrid ao longo da súa vida, cuántas veces nos desplazamos a Coruña, Santiago, Vigo, Lugo, Ourense, cada unha destas cidades galegas. Tamén de últimos, a infraestructura, por exemplo, de EDAR, tamén de últimos. Diga vostede, por exemplo, o maltrato, xa non digo a institución Xunta de Galicia, o Parlamento galego, cando solicita o Goberno Central, Goberno amigo, entendo eu, do Partido Popular, a transferencia da AP9, vostedes vetan esa transferencia. Unha AP9 que, como digo, está facendo de ouro as sucesivas empresas que entraron no seu grupo accionariado e está supoñendo unha sangría, sobre todo para unha cidade en crise permanente como Ferrol. O que fixeron vostedes precisamente é nada. Eso é o que realmente está parado no Goberno do Estado e leva parado moito tempo no Goberno do Estado. Evidentemente, nos, como digo, dentro do escepticismo, porque creo que todos e todas sufrimos o que foron estos gobernos do Estado e o maltrato que tiveron especialmente coa cidade de Ferrol, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, pero, como digo, queremos manter esa confianza en ese goberno que iniciaba recientemente o seu mandato e agardemos que precisamente sexan esas minorías que ten esa minoría que ten o Partido Socialista, pois a que obrigue a que teña que pactar e que se poda revertir certas situacións, porque realmente o que merecemos os cidadáns, os galegos e as galegas, é polo menos ter os mesmos dereitos, as mesmas conexións ferroviarias que poden ter outras persoas, o mesmo que a Madrid as autovías se rescataron e aquí pois siguen en mans privadas. Nos pedimos eso, que nos rescaten a nós e non que rescaten a banca como rescataron, ou que rescaten as grandes empresas, ou como fixeron a convertir a débeda privada en débeda pública. Eso sí que está parado, señor Juncal. Eso está parado, señor Juncal, e por eso vostedes xa non tiñan que empezar esta legislatura gobernando este país. Vamos a seguir con otro tema. Ya sabemos que Juncal tiene que responder, pero ya sabemos, vamos aprovechando. Responde y además aprovechamos y hablamos de otro tema a la vez. Centrándonos en esos presupuestos generales del Estado que habían comentado anteriormente, unos presupuestos que fueron aprobados por el Congreso y queda el siguiente trámite, que es el Senado. Se aprobarán si esta Cámara no incluye ninguna enmienda ni veta el proyecto, pero recordemos que el Partido Popular cuenta con la mayoría absoluta en esta Cámara. Por tanto, su aprobación o cualquier cambio está en sus manos. Entonces, por lo tanto, estos presupuestos, ¿qué pasará finalmente con ellos? En los, como comentábamos anteriormente, se contemplaba esa partida tan importante de la que se ha hablado, de la construcción de 5 fragatas de la serie F-110, que se hablaba de una carga de trabajo de unos 10 años para la ciudad. Aprovechando la contestación de Álvaro Mantes, ¿qué va a pasar con esos presupuestos y con esa partida? Entro ahí rápidamente, pero un par de matices. Hombre, señor Montes, la AP9 fue el primer acto que inauguré, que me tocó presidir a mí en el 2003, o sea, decir, ¿dónde va? Y pues por el interés general de hacer libres de peaje los accesos en Ferrol y tal, en fin, bueno, pues hubo que prolongar, y las distintas ampliaciones hubo que prolongar la concesión, y que obviamente pues eso tiene sus cálculos, etcétera, y yo creo que mejor tenerlas que no. El tema de la EDAR, pues también quiero decirle que siendo yo alcalde, con Elvira Rodríguez se iniciaron las obras, con lo cual, bueno, analice usted cuáles son los periodos de construcción y verá quién lo retrasó, quién no pudo. A lo mejor no pudo, después ya vino la crisis, etcétera, etcétera. Indudablemente tenemos un déficit que es el ferrocarril. Eso lo sabemos. Lugo y Ferrol están, bueno, pues por situación geográfica y después le dice usted, somos los últimos. Bueno, es que somos los últimos en todo, geográficamente, y por lo tanto nos tardan más en llegar las cosas, a veces excesivo, indudablemente. Y ese es el reto que también se empezó a trabajar por parte del Partido Popular, tanto en Galicia como en Madrid, de empezar a trabajar para acceder y poder acceder que llegue un ferrocarril en condiciones que nos merecemos indudablemente como cualquier otro ciudadano español. Con respecto a los presupuestos, hombre,
bueno, se da la circunstancia de que se están confeccionando con el apoyo del PNV, que es necesario, pero si uno de los socios, y con la condición, y pensando ya también en que eso genera estabilidad de gobierno durante 2 años, y una de las personas rompe el pacto, pues indudablemente lo que nos estamos pensando, o se están pensando mis compañeros del Senado, pues es decir, bueno, pues en función de que se ha roto ese pacto, pues podemos modificar alguna partida. Vuelvo a insistir, que el PSOE por una parte dice, no, bueno, los presupuestos los asumimos. Bueno, tienen una posibilidad también. Ellos presentaron un presupuesto alternativo, habéis presentado un presupuesto alternativo al del Partido Popular en el Congreso, con lo cual los tenéis confeccionados. Si tenéis mayoría para una cosa, y tan malos son los del PP, que como habéis dicho, pues oye, presentar los vuestros y aprobar los vuestros. Hacer una enmienda, presentar enmiendas. Ahora nos encontramos con que Podemos, Esquerra Republicana, Convergencia, Bildu, todos los que han apoyado la moción de censura han presentado, menos el Partido Socialista, han presentado veto en el Senado, es decir, una enmienda a la totalidad. Bueno, pues ya vemos la fuerza que tiene este gobierno. Y el Partido Socialista ya ha anunciado, por lo de pronto el martes la ministra de Economía va a tener que ir de Hacienda, perdón, va a tener que ir a presentar y defender los presupuestos. Claro, yo vuelvo a insistir, perdona Beatriz, pero es que claro, bueno, y los demás, no sé lo que harán los demás, si mantendrán los vetos o no, con lo cual, pero bueno, el Partido Socialista en todo caso, de decir que eran unos presupuestos desastrosos, malísimos y tal, bueno, pues y lo tiene muy fácil, porque había presupuesto alternativo en el Congreso del PSOE, con lo cual es fácil trasladar eso al Senado, incluso, pues oiga, el Partido Popular, a pesar de tener la mayoría, podía facilitar su aprobación, no lo sé. No va a afectar, es decir, eso no va a afectar a los programas que tanto por lo menos por parte del Partido Popular. Yo voy a insistir que el problema es el discurso que hace los señores de Podemos en contra del gasto militar, que, bueno, pues claro, corrigen tanto el señor Kichi como el señor Suárez aquí en Ferrol, pero que en el debate día a día en el Parlamento, pues su posición es claramente contraria a ese tipo a que se haga ese tipo de gasto, ¿no? Es decir, bueno, mire, el Partido Popular ha intentado hacer a lo largo de todos estos años, en una situación difícil, pues ha tratado de hacer en contra de lo que decía Beatriz antes, ¿no? Con la amnistía y tal. Son capitales que están fuera y gracias a esa amnistía ahora están en el sistema y cotizan en el sistema. Pero bueno, eso no lo entienden y no lo quieren entender. Claro, Hemos hay una sentencia del tribunal, precisamente. No, vamos a ver, hubo una sentencia porque hubo un procedimiento administrativo que estuvo mal practicado. Hai unha sentencia que en vez de loitar contra o fraude, precisamente o que fan é aproveitarse do fraude para facer beneficios. Hai unha sentencia. Vamos a hacer hubo una sentencia que vuelvo a insistir que hay un fallo a favor y hay una crítica por cómo tramitó el expediente administrativo el Ministerio de Hacienda, y eso es lo que condena el Tribunal Constitucional. Ahora bien, el concepto, y si lo queréis entender bien, y si no, pues yo no tengo la culpa, es que hay un capital que se había ido por H o por B, se había escapado. No. Oye, y mientras tanto, porque se había evadido. Porque se había evadido. El Partido Popular ha gobernado 15. Pero vosotros 25, es decir, aquí tenemos, el funcionamiento del Estado, pues es un tema de responsabilidad de todos, no es un problema de un partido o de otro partido. Sí, quien ha hecho la amnistía fiscal ha sido Montoro. Quien hace la amnistía fiscal es Montoro. Sí. Claro, sí. Claro. Pero te estoy diciendo por qué, porque hay 100 y pico mil millones en el extranjero que no vamos a detectar. Que en lugar de condenar a la gente que evade fiscalmente, que evade sus impuestos. Pero si no lo mira, sabes. ¿puedo hablar? Es que llevas hablando todo el programa, Juan. Entonces, si no debates contigo mismo, se repatrian, y ya está. y los tienes que repatriar en unas condiciones que sean tal.
Venga, termino. Venga, Beatriz. Bueno, vamos a ver. La verdad es que yo creo que cuando se habla hay que hablar con rigor. Primero, los Sí, claro. presupuestos, evidentemente el Partido Socialista tiene unos presupuestos alternativos en el Congreso, como ha hecho siempre el Partido Socialista, los deberes. Es un partido que está acostumbrado a gestionar, a trabajar y que fuera de titulares además trabaja. De todas las enmiendas que ha presentado el Partido Socialista, primero la totalidad y luego las enmiendas parciales, el Partido Popular ha rechazado todas y cada una, miles de enmiendas, que mira si no sería fácil aceptar alguna. Y de Ferrol ha rechazado todas las enmiendas, el Partido Popular. Y en el Senado no se ha puesto enmienda a la totalidad, que no a las parciales. Bueno, la gente no tiene por qué saber estas cosas cuando hablamos de vetos. A la totalidad porque teníais la mayoría absoluta. Y cosa que no evita que se pongan enmiendas parciales. Sobre el debate que se va a dar, dices, ¿por qué no se presentan en el Congreso y luego en el Senado? Insisto, se presentarán enmiendas. Pero lo cierto es que seguís teniendo la mayoría absoluta, Juan. Eso es lo mismo que admitimos que la moción de censura admitías, y me alegro, un instrumento democrático porque no tenéis la mayoría absoluta en el Congreso, sí la tenéis en el Senado y por lo tanto pasa por el Partido Popular el que se acepte o no se acepten las diferentes cuestiones que presenten los diferentes partidos. Y por lo tanto esa es la realidad. Tema de la sentencia. La sentencia Gürtel, ya lo he dicho antes, pero es que reconoce una estructura criminal, es decir, delictiva, criminal, organizada en torno al Partido Popular. Los condenados. Y del que es protagonista el propio Partido Popular por primera vez en la historia de la democracia española, porque se prevé por primera vez ya también, de ahí existen las complaints, la responsabilidad ya de las personas jurídicas que antes no existía en España. Y os salvasteis por la campana porque no entrara en vigor la responsabilidad penal y a lo que se os condena, admitiendo que sois una estructura sois, por Dios, partido, no te estoy tachando a ti, creo que es evidente. Es una estructura delictiva de la que, entre otros, M. Rajoy se aprovechó lucrativamente a través de una caja B con la que condenarían a cualquier persona que haga una evasión a Hacienda. Y esto aún encima ahora lo ratificas con vuestro discurso. Efectivamente, ves normal que personas que evaden sus impuestos y su capital de este país, que claro, se embanderan, se colocan la bandera de España, se cantan el novio de la muerte, se tocan el pecho diciendo España, España, pero resulta que el dinero, en vez de invertirlo en España para tener pensiones, para tener mejor sanidad pública, para tener educación pública, para tener unas mejores condiciones de vida para todos, resulta que los invaden a sitios donde no tengan que cotizar. Esos son los patriotas de hojalata. Y el señor Montoro, en vez de perseguir esta cuestión, en vez de perseguir a lo que hicieron todos estos sinvergüenzas que fueron investigados, condenados por, entre otras, por esta sentencia y las piezas que se verán, en vez de perseguirlos, lo que ha hecho es una amnistía fiscal, Juan. Y es que, y aún encima lo razonas, claro, es que te lo decía al principio, es que somos modelos diferentes. Vosotros gobernáis para que una parte minoritaria de la sociedad retenga el poder, retenga el dinero en detrimento de la gran mayoría de la sociedad, y vuestro control sobre los medios de comunicación y también con es así, mira la inversión en la compra de medios de comunicación, está también publicado, es así de sencillo, buscando lavados de coco y coartando las libertades de las personas en la libertad de expresión, porque cuando la gente, cuanto más informada está, que es a lo que debiéramos aspirar todos, más crítica es y más posibilidades hay de elegir con libertad. Lo cierto es que vosotros, en lugar de preocuparos por, insisto, recoger ese capital y condenar a las personas que evaden fiscalmente su dinero de España, bueno, pues ponéis la bandera española lo más grande posible, pero a esos sinvergüenzas le perdonáis después el dinero a través de una amnistía fiscal. Bueno, pues ese no es nuestro sistema y desde luego no es el sistema que le corresponde a la inmensa, que le favorece a la mayor parte de la población. Eso es seguro.
Volviendo al tema de los presupuestos, ¿cree que nos podemos quedar sin esa partida para las fragatas? No, no lo creo. De hecho, quiero recordar, porque aquí la memoria es muy frágil, es de pez, que Mariano Rajoy fue el que prorrogó, en vez de ejecutar las partidas de las fragatas que ya iban en los presupuestos de Zapatero, lo retrasó un año, después otro año, después otro año. Estamos hablando que son 6 años de gobierno y parece que acaba de llegar Mariano Rajoy, acaba de poner las fragatas y se va a llegar al fin del mundo porque se va Mariano Rajoy. No, Mariano Rajoy lleva 6 años gobernando y no hizo ni una sola inversión para Navantia. No ha habido carga de trabajo para Navantia. Y decir que Navantia, la situación es magnífica cuando se está negociando en este momento un plan industrial, dada la situación terrible por la que está pasando Navantia, en estos momentos los representantes sindicales están en la mesa hablando de un plan industrial con las pérdidas que se producen en Navantia. Lo decías tú, Juan. Yo no. Decías yo no en este mundo idílico que describes con el Partido Popular. Lo cierto es que ahora se está negociando un plan industrial por la terrible situación de Navantia y llevan 6 años gobernando el Partido Popular y llevan los que llevan gobernando Feijóo en Galicia. Por lo tanto, yo creo que seamos objetivos, existía previsión en los presupuestos, claro que existía previsión en los presupuestos y lo fuisteis demorando. Todavía nuestra diputada Paloma Rodríguez, que ya hace bastante tiempo que no está de diputada, consignaba y explicaba esa cantidad cuando gobernábamos y después vosotros la prorrogasteis, es un hecho. La postergasteis porque no podía ser por la crisis, luego otra vez, luego otra vez, luego otra vez. Esto es así, Juan, y ahí está, insisto, el Boletín Oficial del Estado, que es la prueba de ser que yo soy abogada y me voy a la documental, que es tan fácil de comprobar las cosas. Por lo tanto, estamos ante un gobierno que tiene necesariamente que cambiar las cosas, de un país que está en la que la gente está sufriendo, en que la gente está empobrecida, en que la gente está precarizada, en situaciones donde no se garantiza lo mínimo, donde existen muchísimas personas pasándolo mal, mientras sinvergüenzas se estaban enriqueciendo. Vamos a ese cambio y desde luego lo va a notar toda España y estoy segura que Ferrol lo va a notar, segura. ¿Cómo ve esta situación? Con los presupuestos, ¿qué es lo que va a pasar con ese... Ahora llegan al Senado, ¿creen que lo van a aprobar, van a presentar enmiendas, va a rebotar de nuevo al Congreso? ¿Qué es lo que cree que va a pasar? Bueno, antes que nada, quería puntualizar dúas cousas, unha relativa á sentencia da Gürtel, donde o PP, a sentencia di que lle condena como partícipe a título lucrativo. Logo hai escoitas do propio Pío García Escudero, onde di que as asambleas regionales daban contas a Génova 13. E o tema da Gürtel é un tema que arranca desde moi atrás, que aparte ten posiblemente as súas orixes en Galicia, con Pablo Crespo e outra xente, e ese funcionamento da trama ilegal de financiación do Partido Popular, co que financian vostedes as campañas electorales e demais, ten unha duración de 20 anos. E hai moita xente involucrada. É unha xente que traballaba para a organización, como a propia sentencia di que trabajaban para ellos e estaban aí desde ministros e desde grandes cargos do Partido Popular, e nas listas do señor Bárcenas aparecen nomes como M. Rajoy, que seguramente vostede non sabe quen é, non sabe quen é M. Rajoy, onde se lle daba diñeiro en B ao supostamente presidente do goberno de España. Se o presidente do goberno de España cobra diñeiro en B, que imaxen damos, que imaxen se está trasladando deste país, que imaxen se está trasladando, perdóneme un segundo, déxeme rematar, señor Juncal, a declaración da renta do señor Mariano Rajoy. Non estará na renta. A contabilidade do señor Mariano Rajoy seguramente logo lle facilitaría o señor Montoro con esa evasión de capitais e esa legalización do fraude, que como di a propia sentencia, que en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovecha del mismo sobre pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económicas. E iso en que repercute? Esa evasión evasión fiscal, o que tienen vostedes é que perseguir os infractores, como igual que di que no Partido Popular son personas concretas, pois persigan vostedes os infractores. O que fixen vostedes foi perdonarlles. E en que repercutiu eso? En que as persoas
no seu día a día para financiar este país, pois se subeu o IVA. Cando a xente iba ao supermercado, tiña que pagar máis. Cando a xente iba por medicinas, tiña que pagar máis. Cando a xente iba aos coles, tuvo que comprar libros e esas cousas que antes, en un estado moito mellor, máis próximo ao que consideramos nosotros benestar, o que fixeron vostedes foi desmantelalo. Foron a unha auténtica brigada de demolición co estado de benestar. E o que fixeron, ademais de subir os impostos no que directamente cando a persona vai ao supermercado non pode evadilo porque lle cobran na caixa, o que fixeron ademais foi gravar as rentas ao traballo. Penalizaron vostedes a clase traballadora deste país mentres perdonaban os grandes estafadores que se foron a outros países e a paraísos fiscais. Después de esto vamos a volver a los presupuestos, que al final siempre nos vamos a sobre o tema de presupostos, tamén é unha cuestión curiosa, cando menos, que o Partido Popular presenta un texto que para o que consigue os votos favorables no Congreso e que ahora ese mismo texto resulta que non lle vale e pretende presentar unha serie de enmendas e demais. A nosotros xa ese texto nos parecía, vou ser por lo menos cariñoso, nos parecía moi mellorable sobre todo en canto a Ferrol, en canto a Galicia, pero que vostedes presenten un texto, vostedes mesmos se autoenmenden e que xa son vostedes capaces de cualquier cousa. E falaba vostede do PNV, non sei se porque lle pareceu mal esos temas do PNV, porque precisamente igual o que queren enmendar vostedes é volver á situación previa, onde vostedes presentan un texto donde precisamente quien sigue pagando esta crisis eran os que máis sufrían, os pensionistas. E foi a emenda do PNV o que lles fixo vostedes entrar en razón por simplemente aprobar un texto. Non é que vostedes teñan esa convicción de que a xente, de que os pensionistas teñan dereito a unha vida digna, sino que lles obligou os votos. E como decía outro día no pleno de Ferrol, que dentro das dereitas, en este caso o Partido PNV, o Partido Nacionalista Vasco, é o que forza ese acordo, dentro das dereitas, a nosotros tocounos que nos gobernara unha das que menor visión ten do conxunto da sociedade e do ben común como é o Partido Popular, que nos últimos anos, como digo, no que se centrou foi en axudar a esa xente que evadía impostos e esa xente que o que facía era sacar o capital do país e que afundeu este país na máis absoluta miseria e no caso de Ferrol con niveis de paro de máis do 30%. Eso é o que fixeron vostedes e eso é o que están pagando actualmente. Me está diciendo aquí Juncal dos cosas o que quiere decir, pero ya sabemos, conseguimos... Dos cosillas. ¿Sacaron el dinero? Sí, pero sacaron antes del 11, amigo. Antes del 11. Antes del 11. Y lo que se les dice en el 12 es a toda gente, aquella gente que se ha llevado el dinero y que no vamos a poder detectar. Oiga, pues a cambio de un porcentaje menor de lo que hubiese tributado en renta, que es injusto, estoy de acuerdo, pero es que de otra manera no entrarían en el sistema y no estarían hoy en el sistema. Cada uno hace el análisis que quiere. Estarían en Panamá. Y el segundo tema, mire, en el 12, en enero del 12, España tenía un déficit anual de 90.000 millones, que nos dejaron los anteriores. Señores socialistas, apoyados por ustedes. Solamente digo, a ver cómo queda cuando acabe en este periodo. Lo que sí está claro que es que cuando sale Mariano Rajoy queda como queda y objetivamente totalmente reducido el déficit, controlado. Es que no salimos en diciembre. No si salimos es que las cifras del programa son peores que cuando salimos del gobierno, pero por Dios. Hombre, Beatriz, por favor. ¿Cómo puedes decir eso? Por favor. Pero ¿cómo puedes decir eso? Y lo peor es que ahora hay además una amnistía fiscal y además pero ¿cómo es la amnistía? Y la hucha, si la amnistía fue en el 12. Social vacía, pero si y los pensionistas pero si la amnistía fue en el 12. Fue en el 12, Beatriz. ¿Qué me estás hablando? Como vai ser mellor a situación se a débeda privada se pasou a débeda pública e todo o tema dos aforros mesmo das persoas acabou en débeda pública? Mira, otro de los temas, otro de los temas de la señor Rato, que era o seu banderín económico. O señor Rato, seu banderín económico, é un auténtico defraudador. El señor Rato fue defraudador, pero no le puedes... vamos a ver, estoy de acuerdo que es un defraudador. Son miles, y que salió como no debía de salir. Pero su labor... No, como no debía salir, efectivamente, que debería estar en prisión por moito tempo. Como debería salir. En cuanto a gestión es otro tema. Mira, puede ser ladrón y gestionar. Pero la situación también... por Dios, Beatriz. En el 99, perdona, en el 99 no se podían
estaba estafando. No se podían pagar las pensiones, la paga extra de las pensiones en el 99. Ellos se enriquecían y evadían dinero. Y se pagaron las pensiones. Y se salió de la crisis. Y unos señores han salido golfos, punto. ¿Cómo han salido golfos? Han salido golfos los que manejaban las pensiones, los que manejaban el dinero del Pacto de Toledo, los que vaciaban las huchas y evadían fuera. Son los responsables, los que eran ministros, los que resultaron golfos. O sea, es el Partido Popular el que resultó un golfo y por eso está condenado el Partido Popular. El Partido Popular somos muchos y han sido algunos los que han sido condenados y están. Yo estoy segura que no todos los militantes, solo faltaría. Te lo dije solo antes, faltaría. Te lo dije ya antes. Lo he dicho. Pero no tenemos, el Partido Popular no tiene la culpa de que en un momento determinado una persona haya faltado, Juan, o dos, o tres, o 100. Hay ministros. Que no, que la organización delictiva. Mira el Consejo de Ministros de Aznar. Que quedan dos que no fueron imputados. Dos que no fueron imputados de todo un Consejo de Ministros. Pero es que la organización, cuando se refiere a la sentencia, es a la gente que está metida en esa historia. No, se refiere al Partido Popular, Juan. No, hombre. Bueno, por favor. Vamos a seguir con otro tema. Que no está condenado, está como dijo... Porque no se puede aplicar el Código Penal con carácter retroactivo. Pero sí está, es el primer partido imputado de la historia. El primer partido, Juan, los dos partidos si condenados, aquí, los dos partidos condenados por financiación ilegal son el PSOE eso es mentira, eso es mentira, no ha habido nunca un partido condenado y PDeCAT. Eso es mentira. Bueno, hombre, Convergencia de Unión, el 3%. Juan, es que es mentira. Vuestros socios del 3%. Es que es mentira, pero que vuestros socios, cuando Aznar hablaba catalán de la intimidad, pues hablaba catalán en la intimidad. ¿Pero qué me cuentas? Que sí. Pero si acabáis de pactar con el PNV, pero si acabáis de pactar con el PDeCAT, un montón de cuestiones en el Congreso de los Diputados. Pero si sois la misma derecha, Juan, lo que pasa es que unos nacionalistas españoles y otros nacionalistas catalanes, la misma derecha efectivamente del 3% y la misma derecha de la evasión fiscal. Y por eso necesitamos un cambio de gobierno que se ocupe de lo que se ha ocupado siempre el Partido Socialista, que es de la inmensa mayoría de la gente, pues y no de unos pocos rateros, unos cambio. pocos sinvergüenzas que nos decían que nos apretáramos el cinturón mientras evadían el dinero de España. Vamos a un tema también muy interesante, pero que nos queremos centrar en el futuro, que es lo que va a pasar. Y para finalizar este debate, esta última ronda, pues queríamos evaluar, que nos dijeran cómo ven ese futuro, teniendo en cuenta hoy la toma de posesión de esos 17 ministros de gobierno de Pedro Sánchez. Prometían sus cargos ante el rey en la zarzuela, todos ellos utilizando la mayor parte de la fórmula de Consejo de Ministras y Ministros. Dicho consejo, podemos decir, informados 11 mujeres, formado por 11 mujeres y 6 hombres, describen un gobierno feminista, europeísta, con un perfil técnico en economía. Teniendo en cuenta estos ministros y el futuro de este nuevo gobierno, ¿cómo describiría este año que queda? Tanto para a nivel nacional como... A nivel nacional quedan 2 años, a nivel municipal queda... A nivel municipal también. Bueno, a nivel nacional yo creo que el gobierno, el problema que va a tener es que es un gobierno que surge con muy poco apoyo parlamentario y te va a tener poco a poco apoyo parlamentario y se va a producir, yo creo que choques importantes en cuanto a la actuación del gobierno. Pues hay temas pendientes en este momento encima de la mesa, o temas no pendientes que hay que solucionar, que es el tema catalán y el tema de la economía. Yo ojalá me equivoque en cuanto a los dos, en el sentido de que esperemos que por parte de la Generalitat de Cataluña, entre el sentido común y dentro de la Constitución, podamos cerrar esta situación en que se encuentra el país, grave, muy grave, y en el aspecto económico, pues que el Partido Socialista pues no se deje llevar por derivas que podrían repercutir en la situación económica del país. Es decir, aquí nadie quiere que la situación económica empeore, ¿no? Que pues lo que se trata es de seguir avanzando y seguir mejorando para corregir los desequilibrios y que la situación de los ciudadanos pues mejore, tanto en cuanto a ingresos, calidad de vida, recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, me temo que va a estar complicado, pero bueno. Beatriz. Bueno, primero en cuanto a la toma de posesión de efectivamente las ministras y ministros, lo que me ha llamado la atención
es ver cómo desde algunas fuentes de la derecha se sorprendían porque, y además hoy lo vi, yo soy bastante asiduo al Twitter, como se inventan una nueva palabra, ministra. Bueno, en fin, a veces el absurdo llega a esto. Evidentemente son ministras y ministros, como yo soy una abogada y no soy un abogado. Bueno, afortunadamente es un gobierno que oyó el 8 de marzo y es un gobierno feminista, como lo ha sido siempre el Partido Socialista, y un gobierno intachable, con personas inmensamente preparadas. Bueno, creo que si vimos la prensa internacional hoy, que habremos visto todas y todos, veíamos el elevado rango técnico, efectivamente, y político en muchos casos, pero técnico y solvente de las ministras y ministros españoles, intachable, y ahora lo que espero es que se le dé los 100 días que se tiene mucha impaciencia por atacar, los 100 días de gracia que se suele dar a todo gobierno. En cuanto a la situación parlamentaria, obviamente no es fácil, no voy a decir que es una maravilla, porque es evidente un gobierno que está en minoría y por lo tanto que tiene que hacer los esfuerzos para conseguir bueno, pues llevar cuestiones al Parlamento y sacarlas adelante, cuestiones que nos afectan a todas y a todos, y evidentemente creo que utilizar más talante, bastante más talante del que se ha utilizado por el Partido Popular. ¿Cree que va a haber elecciones en este año? No tiene por qué haberlas. Es una moción de censura, es una moción que, según el artículo 113 de la Constitución española, tiene un candidato, tiene que proponer un candidato alternativo. Eso es lo que ha ocurrido y por lo tanto no tiene por qué haberlas. Yo no sé si las va a haber o no las va a haber, pero no tiene por qué haberlas conforme a la propia Constitución española. Y bueno, es evidente que este gobierno, que está en minoría, es un gobierno minoría, como también fue un gobierno minoría por el Partido Popular. De hecho, si el gobierno del Partido Popular hubiera tenido la mayoría absoluta, hoy estaría gobernando y no estaría fuera. Por lo tanto, lo que hay que hacer es la aritmética parlamentaria, bueno, el Partido Socialista está acostumbrado también a ella. Nuestras primeras legislaturas suelen ser siempre en mayorías simples, o bueno, que necesitamos pactos y luego acabamos culminando en absolutas, pero estamos acostumbradas y acostumbrados. Habrá que buscar esos consensos por los temas más importantes del país. Evidentemente la cuestión territorial es una, mejorar la economía de este país es otra, pero sin duda en redistribuir la economía de forma que llegue a todos los hogares españoles es una prioridad. Mejorar los servicios públicos es una prioridad. Derogar la reforma laboral del Partido Popular para que los sueldos y los contratos de trabajo dejen de ser precarios y afirmemos que una mayor estabilidad en el empleo de todas y todos, y que nuestros jóvenes no se tengan que ir y coger la maleta y salir de este país, es fundamental, como es fundamental restablecer los derechos y libertades que han sido retirados por el Partido Popular en un montón de leyes retrógradas, impropias de un país y del siglo XXI, y por lo tanto, bueno, pues estoy segura que algo que ya hemos visto hoy con la toma de posesión o con la toma de posesión del presidente, lo veremos ahora en lo que toca a las ciudadanas y ciudadanos, que es en lo que nos tenemos que preocupar, las ciudadanas y ciudadanos, y el espíritu patriótico, que es más que enarbolar banderas, es preocuparse por el bienestar de las personas y las mujeres y hombres que viven en la patria. Eso es el verdadero patriotismo. Álvaro, ¿cómo lo ven? Esta misma día Pablo Iglesias decía que pasar por la Moncloa con un gobierno muy débil en España va a ser un calvario para Sánchez. Bueno, a ver, o calvario levamos vivindo todos e todas durante uns anos, entón, bueno, esos 100 días de gracia que se dá a todo o goberno, son escéptico porque non pode ser de outra maneira, que, como digo, sobre todo sendo natural desta cidade, pois o que temos vivido en esta cidade, como digo, con sucesivos gobernos do Partido Popular e do Partido Socialista, pois cando menos ser escépticos a posición que debíamos ter. Si espero que esa minoría precisamente sexa unha virtude deste goberno, e tamén falaba antes Beatriz Estallo en unha intervención anterior sobre a madurez da sociedade, sobre a información dunha sociedade, a necesidade dunha sociedade informada, que eu creo que é unha das aspiracións
que por lo menos eu a nivel personal e no meu grupo tamén compartimos, que esta sociedade ten que afrontar un proceso de madurez democrático que eu creo que aínda non enfrentou, e en calquer cole, sexa público concertado desta cidade, de todas, seguramente do Estado, a resolución de conflictos dende os nenos de 3 anos se fai falando, escoitando e debatindo. Eu creo que eso, cualquier problema que haxa que afrontar en esta sociedade, en este sistema político, ten que ir necesariamente por esa vía, sexa unha cuestión territorial, sexa unha cuestión de reforma laboral, sexa unha cuestión de pensións ou outras que se podan dar. Entón, eu agardo que co que queda esta legislatura e que as próximas que teñamos que afrontar todas e todos, pois sexan precisamente unhas legislaturas onde a madurez democrática deste país quede por fin definida e onde o debate político e os acordos políticos sexan posibles dentro da madurez que, como digo, debemos afrontar, e donde, evidentemente, non sei quantos grupos hai exactamente no Congreso, pero hai diferentes posicións, desde grupos que son dunha nación, dun territorio, e outros que teñen outra composición máis global. Efectivamente, se hai 20 grupos, seguramente haxa 20 visións diferentes dunha cuestión, pero eu creo que precisamente a capacidade de chegar a acordos é mudar esa posición inicial. É algo que eu moitas veces non fun capaz de entender no Partido Popular, onde incluso facendo ese rodillo das maiorías non era capaz de ver de que existían unhas disfuncións dentro do modelo territorial e dentro do modelo de financiación autonómico, que entendo eu que precisamente o señor Núñez Feijóo, que tamén defendeu ese modelo territorial onde Galicia se puidera ver favorecida porque ten unha población envellecida, porque ten unha población cunha dispersión, e o que fixo o Partido Popular de Mariano Rajoy foi non facer nin caso a esas peticións que se facían tanto do Parlamento galego como do seu presidente. Non se poñían vostedes de acordo nin entre vostedes. Espero que vayan mellorando agora que están, como decía antes, volvendo ao tema das escolas deste país, agora que están no rincón de pensar. Espero que melloren e avancen sobre eses temas. Yo quería decir algo. Sí, solo una cosa, porque estos días pensé mucho precisamente para una sociedad democrática avanzada. Yo estos días recuerdo mucho a un profesor que tuve, a don Gerardo, en el Valle Inclán, perdonadme esta referencia, pero nos enseñaba desde, claro, yo soy desde del EGB, nos enseñó la Constitución, una reciente muy Constitución, claro, cuando empezamos a verla, lo que significaba los artículos de la Constitución de una forma amena y las normas de las que nos dotábamos para la convivencia. Estos días eché de menos, efectivamente, que no tengamos una asignatura como era Educación para la Ciudadanía, y no voy a hacer política, de verdad, que formemos a las ciudadanas y a los ciudadanos futuros en nuestros espacios de convivencia. La ignorancia que existía social en estos días sobre lo que era una moción de censura, sobre el arrebato del voto, sobre, bueno, una serie de cuestiones que circulaban socialmente, creo que nos deben hacer, y esto a todos, a todos y todas las representantes políticos, entender que debemos educar para la democracia y formar a ciudadanos y ciudadanas que entiendan bien el marco constitucional en el que estamos viviendo. Porque existieron estos días expresiones y dejes precisamente por esa falta de conocimiento del estado en el que vivimos, que nos podíamos haber ahorrado y que seguramente habríamos entendido mucho mejor los espacios de debate y convivencia que tenemos. Y creo que es una asignatura pendiente y, bueno, vaya mi reconocimiento a mi profesor. Y ya sí que para terminar, y con un sí o un no, a ver si podemos saber, ¿ve a Feijóo como cabeza de lista del Partido Popular? No sé, depende de él. Se barajan muchos nombres, entre ellos el de él, y dicen que en esa baraja hay mucha suerte, hay muchas posibilidades de ver a Feijóo. Lo último que le he oído es que por ahora no está convocado el Congreso, que el Congreso se convoca la semana que viene, y hoy me pareció leer, bueno, leí algo de que el 20 hay un pleno en el Parlamento y indicó que si el 20 hablaba o tal, pero vamos, yo por prensa, no por otra cosa, con lo cual habrá que esperar a ver qué pasa. Juan Juncal, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Beatriz Estallo, gracias. Álvaro Montes, muchas gracias a los tres. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben que nos despedimos, pero el próximo jueves a las 9:30 estamos aquí en los debates de la